preparing for another safe day. Keeping the promises of everyday life. Carrying precious memories as I roll along. I am your Tran. The world has changed alongside the tram. Time busily spent following the flow of change. I recall your memories and your daily lives. Now people desire more from a city. Bien, teníamos en imágenes parte de este proyecto que ya fue una realidad en otros puntos del mundo. Estamos hablando de un ejemplo que puede ser también realidad aquí en nuestro país. Presidente, teníamos en imagen este tren como ejemplo para que los televidentes puedan conocer justamente de lo que estamos hablando. Sí, se parece más a un tranvía. Es un tren pequeño, estilizado, lindo, ¿verdad? Con tecnología, con wifi, aire, algo que nosotros los paraguayos no merecemos, hace mucho tiempo. Mientras tanto compartimos de vuelta, si se puede, señor director, estas imágenes mientras nos comenta. Allí está, este es el tren que vamos a tener aquí en Paraguay. Este es el tren, claro, porque estamos hablando de los mismos fabricantes, va a ser todavía más moderno que ese, porque bueno, se va a fabricar a partir del momento que Paraguay diga sí queremos. ¿Esto en dónde es, presidente? Esto es en Estambul, en Turquía. En Estambul. Sí, entonces son unidades pequeñas, así como están ahí, muy parecidas a ese, donde, bueno, el tren puede alcanzar 120, 140 kilómetros por hora, pero no le da el tiempo para adquirir tanta tecnología, porque ni bien acelera ya tiene que empezar a frenar de vuelta, porque se trata de servir a la mayor cantidad posible de la población. Entonces cada 1 kilómetro más o menos se va a detener. Presidente, Sí. esto una vez que se apruebe el proyecto, sea ley, ojalá que sea lo antes posible, ¿cuánto tiempo va a llevar para implementar y tener el sistema ya instalado? Eso por un lado, y en el transcurso estábamos mencionando durante la pausa, esto va a generar muchísimo empleo, si nos puede comentar un poco ese tiempo, cuánto demoraría y qué significaría empezar a instalar y generar manos de obra durante los trabajos. Sí, los coreanos son, bueno, país de primer mundo, de los primeros 7 países más desarrollados del mundo. Entonces, la propuesta contiene muchos detalles, contiene hasta cuáles van a ser los cargos que van a tener las 500 personas, los 500 paraguayos que van a trabajar y cuánto va a ser su sueldo. O sea, está todo detallado. Y ahí, entre otras cosas, dice que en los 4 años de construcción del proyecto, vamos a tener la generación de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. En toda esta zona central del país va a producirse un movimiento comercial, económico, de inversiones muy grande. Si nosotros llegamos a obtener, nosotros como país, el grado de inversión y concretar el tren de cercanía, el país va a explotar. O sea, vamos a tener una catarata de inversiones, de desarrollo, de mano de obra, de trabajo, de inversiones, de comercio, que nosotros probablemente ni nos imaginamos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, porque este no es solamente un proyecto de tren, este es un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Una industria nueva que no existe en Paraguay, una industria ferroviaria se va a instalar en el país, aparte, por supuesto, de la construcción del tren y la operación. Un debate que se instaló también, presidente, es dar mayor uso y beneficio a la energía que nosotros generamos. Esto va a ser eléctrico. Esto es eléctrico y esto es un poco es la vuelta de nuestro orgullo, yo digo. O sea, nosotros éramos orgullosamente de los primeros países de Sudamérica que teníamos un ferrocarril comprado con nuestros recursos, sin recurrir a préstamos, en la época de Don Carlos. Bueno, nosotros vamos a volver a ser los número 1, entre comillas, en este tema nuevamente.
Presidente, para conocer un poco más, ¿se van a utilizar las mismas vías? Queremos saber cuántas estaciones se contempla también en el proyecto. La gente está muy interesada también saber los puntos en que se van a poder utilizar, ¿no? Sí, vamos a tener, Laura, 6 estaciones y 27 paradas. Las estaciones son las que son más grandes, que van a ser en los lugares donde siempre estuvieron, ¿verdad? Asunción, Luque, Areguá, Pacaraí, Patiño, ¿verdad? Y va a haber otras donde va a parar menos tiempo el tren y va a continuar enseguida, ¿verdad? Vamos a tener un recorrido aproximado de 1 hora. Va a haber aproximadamente, no va a haber 14 unidades funcionando al mismo tiempo. Vamos a tener doble vía hasta Luque y de Luque hasta Pacaraí una sola vía. El tren va a pasar en horario normal cada 15 minutos, en horario pico cada 8 minutos y en horario valle cada 30 minutos. ¿A cuántas personas más o menos beneficiaría esto? Estamos hablando de que el estudio de demanda, parte del estudio de factibilidad, establece, bueno, un poco más, pero para ser conservadores decimos 100.000 tickets por día son los que se van a mover, 100.000 viajes por día. Este proyecto, presidente, es punta de lanza, o sea que estamos batallando que salga, pero una vez que salga podríamos pensar en otros ramales, si se puede decir de esa manera. Eso es lo normal, va a ser normal que la gente se dé cuenta de que el país, que nosotros, que todos, ¿verdad? Los actores políticos, los actores empresariales, la ciudadanía se dé cuenta que, pucha, ¿por qué no hicimos antes esto, verdad? Entonces normalmente van a venir otras ramales, esto va a ser un troncal y se van a construir otros troncales o ramas. Yo creo que va a ser así, presidente, porque eso no pasó con el tema de la costanera. Se habla por muchísimos años, hagamos la costanera. Exacto. Cuando se hizo la primera costanera, empezamos a tener costanera en todo todo el país todo el prácticamente. país, así mismo, y eso pasa. Tenemos que demostrarnos a nosotros, los paraguayos, que somos capaces de hacerlo. Vamos a hacer por lo menos esta primera. Vamos a hacer una ficción y decirnos a nosotros mismos, por lo menos una vamos a hacer. Van a hacer más después, pero una por lo menos. Presidente, ¿no es algo peligroso también que esto se vaya postergando? Sí, porque el gobierno de Corea, que es el que va a contribuir, digamos, y apoyar con esto, puede decir, bueno, me voy con mi proyecto a otro país, no sé. ¿Cómo ven eso? Créanme que estamos haciendo lo posible para que ellos mantengan todavía su propuesta, porque la pueden retirar. O sea, ellos en noviembre de 2021 hicieron una propuesta al Paraguay. Y nosotros, Paraguay, todavía no le respondimos ni que sí ni que no. Entonces tenemos que, sí, decirles cuanto antes, por supuesto. Presidente, estuvimos justamente nosotros realizando las consultas a la ciudadanía en general, estuvimos justamente con Julio Romero, también con el equipo de prensa. Vamos a compartir a continuación el siguiente material. ¿Alguna vez escuchaste sobre el tren de cercanía? La verdad que sí, he escuchado, pero no, con el gobierno que tenemos no creo que sea posible, ya que ya el año pasado ya podría haber hecho ya muchas cosas por el tema del tren, pero fracasaron, como siempre. Hace falta. Como el proyecto del año pasado que era de, si no me equivoco, era de Asunción a Ipacaraí y de Ipacaraí a Asunción. Creo que sería muy, muy útil. Sería una vía de transporte más rápido. Muchas veces, pero nadie hace nada. Se come toda la plata. Se espera mucho el colectivo. El colectivo, vos tenés que esperar 3 horas para que te venga un colectivo. Hay muy escasez. Realmente primera vez que escucho. ¿Y qué te parece la idea de contar con un tren de cercanía? El primer proyecto creo que va de Asunción hasta Ipacaraí, podía pasar por Luque, Areguá. ¿Qué te parece la idea de contar con un tren de ese tipo aquí en Asunción y alrededores? Y realmente sería una buena idea para poder movilizarnos mejor, porque el sistema de ómnibus de nuestro país es muy precario. Se sufre mucho en el transporte Exactamente. público. Yo por suerte tengo mi movilidad propia, pero tengo conocidos míos que para irse a la facultad, al trabajo es muy difícil. Más los fines de semana incluso. Esos son los peores días para vos salir temprano de tu casa y querer subir en ómnibus. Realmente si se hacen bien las cosas sí sería de muy, muy buena utilidad, porque necesitamos mejores transporte público. Sería una conveniencia para todo el pueblo.
Ahora primero estoy escuchando eso. Y en realidad sí, bastante porque hay muchos compatriotas que tienen que venir, como usted dice, para ahí al centro. Y estaría muy bueno si es que se implementa y no sea como el Metrobús, que se quedó ahí en stand-by y nunca se llegó a concretar. Actualmente se sufre mucho en el transporte público, señor. En realidad sí. La verdad que nunca escuché. En ese sentido, ¿qué te parece la idea de contar con un tren de cercanía? ¿Mejoraría la situación del transporte público? Yo creo que sí, creo que estaría bueno implementar algo nuevo que sirva. Ahora mismo está bastante precario el transporte público. Sí, muy precario, con reguladas, muy mal servicio. Se espera mucho el transporte público actualmente. Se espera mucho, 40 minutos, una hora, media hora, así estás en la parada. Bien, lo que dice la gente, muchos están en conocimiento, algunos tienen alguna idea, presidente, de lo que es el tren de cercanías y otros directamente afirman desconocer el proyecto. Esto es muy importante también para saber en dónde estamos hoy, ¿no? Claro, tenemos que dar nosotros, dar a conocer, socializar más el proyecto, porque como somos pocos en FEPASA, nos concentramos en defender el proyecto, explicar el proyecto en las instituciones del Estado, en el Congreso, pero nos faltó la comunicación, ¿verdad? La socialización. Por eso que yo le agradezco mucho esta oportunidad. Tenemos que hacer llegar a la gente que existe esta posibilidad, la información de que existe esta posibilidad, que está ahí en el Senado sujeto a que haya voluntad política. Dentro de lo que es el proyecto, presidente, algunos consultan de lo que queda todavía. Solamente falta la aprobación, hace falta, digamos, otro tipo de estudios, porque decíamos, y hacemos un recuento para los que se suman a esta entrevista, está el proyecto, está el financiamiento, está la empresa, los, digamos, expertos técnicos, digamos, están dadas las condiciones al parecer para que podamos contar con... Pero ¿qué hace falta? ¿Por qué no se puede dar ese siguiente o ese último paso? Es lo que dije recién, el tema de las elecciones y la voluntad política. El proyecto está concluido, está analizado exhaustivamente en el aspecto técnico, está la financiación a disponibilidad del Paraguay, a disposición del país con una tasa extraordinaria que no vamos a conseguir fácilmente. Y está sujeto a que haya una intención para que se pueda concretar. Nosotros sabemos que es necesario, la gente de la ciudadanía se da cuenta también y como vimos, por lo visto, hay gente que no sabe, pero también hay mucha gente que sabe. ¿Verdad? Nos dimos cuenta que algunos sí siguieron los debates o sabían algo al respecto. Entonces, falta decisión y lo tenemos. Ojalá que no pase mucho tiempo porque nosotros no podemos obligarles al gobierno de Corea de que siga manteniendo la propuesta, ¿verdad? Presidente, me imagino que hay una esperanza renovada tras las elecciones con la instalación del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno va a contar con mayoría en los dos parlamentos. ¿Y a qué gobierno no le gustaría instalar un sistema de transporte de este tipo? Además, en su campaña decía el electo presidente que tenía un plan para generar empleos, hablaba de una cantidad muy importante y usted mismo decía que esto va a generar mucho empleo. Entonces, me imagino que hay un entusiasmo y una esperanza renovada de parte de usted con el nuevo gobierno. Por supuesto, nosotros estamos también a la expectativa y lo que hacemos es tener en condiciones, lo que hicimos, ¿verdad? Que este proyecto, por razones técnicas, sea la franja de dominio, sea porque no está el estudio de demanda, sea porque no hay un estudio de factibilidad, sea porque no hay financiación, todos los problemas los fuimos solucionando, de manera que solamente falte el empujón y se concrete. Entonces, nuestra situación, nuestra posición es técnica, nosotros ponemos a disposición, no depende de nosotros la decisión, pero sí, tenemos la razonable expectativa de que se pueda concretar, porque es una necesidad de la ciudadanía, porque hay muchos puestos de trabajo que se van a generar,
No solamente hablamos, como ya dije hace un rato, pero reitero, de poner un tren, sino de instalar una industria que va a ser paraguaya al final. La gran ventaja es que este proyecto, bueno, los coreanos nos ofrecen transferirnos la tecnología, hecho que no podríamos tener si no fuera una ayuda de un país, como en este caso, ¿verdad? El sector privado que opera trenes o que fabrica trenes no va a transferirnos nunca su tecnología porque es propia del sector privado, ¿verdad? Entonces, para que nos transfieran, no tiene que haber una propuesta de un país, como es este caso. Presidente, ¿quién se encarga en estos 30 años de lo que es el mantenimiento de algo tan básico, entre comillas, como cobrar el pasaje? ¿Quién fija el precio? ¿Cómo se va a manejar eso? Esa es una de las razones, te la dejo la pregunta, Edgar. Una de las razones que distinguen, o separan o diferencian este proyecto de lo que es una licitación pública tradicional o una concesión tradicional. En la concesión tradicional, el concesionario, bueno, fabrica lo que tiene que fabricar, que en su concesión opera, cobra el peaje, en el caso, por ejemplo, de Tapeponá, cobra el peaje, pone las casetas, hace la ruta, pone unas grúas para asistir a los vehículos que tienen problemas, se encarga de todo. En este caso del tren de cercanías, nosotros como país estamos comprando un servicio funcionando. Nosotros ponemos unos estándares de calidad del servicio y les controlamos. Y ellos, los coreanos, reciben un pago por disponibilidad. Significa que ellos tienen que disponibilizarnos el tren, según nuestros estándares de calidad. Mientras ellos no disponibilicen, nosotros les pagamos, les devolvemos. Quiere decir entonces que ellos no se encargan de cobrar el ticket, nosotros nos encargamos. Ellos no se encargan de fijar la tarifa, nosotros nos encargamos, nosotros Paraguay. Es una cuestión diferente, distinta a una concesión tradicional. Por eso hace falta una ley especial. Entonces, eso nos obliga también a nosotros como país a gestionar otros ingresos que pueden tener el proyecto para pagar ese pago por disponibilidad y no cargarle todo a Hacienda, ¿verdad? Para no cargarle todo a Hacienda, nosotros generemos también otros ingresos, por ejemplo, estacionamiento, por ejemplo, shopping, como hay en cualquier país del mundo, en todas las estaciones de trenes están un montón de tiendas puestas en las estaciones. Bueno, lo podemos hacer nosotros porque los ingresos van a ser nuestros. Con eso vamos a pagar el pago por disponibilidad. Si lo hacemos bien, hasta nos va a salir gratis el tren. Un tema no menor, que era lo que mencionaba hace rato, y esto es importante, la formación de quienes trabajarían o formarían parte de esto. Sí. ¿Se logró un acuerdo con la Universidad Nacional de Asunción? ¿Cómo está esto? Sí, otro detalle también que demuestra la seriedad de la propuesta de los amigos de Corea. Ya se firmó un convenio entre la Universidad de Busan en Corea y la Universidad Nacional de Asunción. Se va a crear una carrera de ingeniería ferroviaria en la Universidad Nacional. También se firmó un convenio entre FEPASA y la Universidad de Busan para un centro de capacitación que ellos van a montar, van a construir, van a donar, porque todo lo que van a operar el tren, las 500 personas que comenté que estaban ya supuestos, ya está su salario establecido y previsto, van a ser paraguayos. Entonces, durante los 4 años de construcción van a ser capacitadas las personas, algunos van a tener que ir a Corea incluso, y cuando opere el tren vamos a ser nosotros los que operemos el tren. Entonces, esto demuestra por sobre todo también el compromiso, porque cuando hablamos de una actividad de este tipo, y es lo que decimos justamente con Julio y Laura, hablamos de todo lo que hay detrás, ¿verdad, Julio? Porque dentro de esto también sabemos de que existe una necesidad también aquí de poder contar justamente con esta tecnología, poder contar con todo digamos, o todo lo que tenga que ver con mantener esto, pero con una proyección también dentro de esto es importante, o sea, no es instalar un tren y dejarlo ahí. O sea, tiene que cumplir Esa es la parte difícil que uno no podría pedirle a una empresa privada si hiciéramos una licitación, por ejemplo, ¿verdad? En una licitación pública, que por supuesto también se puede hacer, ¿verdad? Pasaron 10 años nomás y no se hizo, pero se podría hacer, podemos calcular y comenzar de nuevo todo el proceso. En el caso de, por ejemplo, que no hubiera voluntad política y no se haga este tren, comenzaría un nuevo proceso que, bueno, no sabemos cuánto nos va a llevar, pero no podríamos tener esa transferencia de tecnología porque esa es una tecnología desarrollada
por el sector privado normalmente. Las grandes empresas ferroviarias del mundo que fabrican material ferroviario, que fabrican infraestructura de vía, que dedican parte de su presupuesto a investigación y desarrollo, bueno, nos van a regalar eso, ¿verdad? Nosotros vimos en Corea un instituto de investigación y desarrollo ferroviario muy importante, impresionante, y nosotros vamos a tener lo nuestro acá igual. Totalmente, de hecho que es algo muy importante. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, valoramos su explicación porque sabemos que es algo que esperemos sea tenido en cuenta con análisis técnico como corresponde, un análisis serio como decimos siempre y que esto de aquí a poco sea una realidad. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias a Edgar por la invitación y también a Julio y Laura porque necesitamos entre todos conocer, dar a conocer, saber, para que después nuestras autoridades políticas tomen la decisión que les parezca más conveniente. El proyecto está concluido, está a disposición, falta el empujón final para que se concrete y esto es lo que es necesario hacer. Muchísimas gracias.